Recientemente OpenAI ha añadido una nueva funcionalidad a ChatGPT en su versión premium, en GPT-4. Se llama, haciendo clic, vemos que nos aparece esta nueva herramienta que se llama Code Interpreter. ¿Para qué sirve esta herramienta? Pues básicamente permite crear código y interpretar código. Esto ya lo venía haciendo la versión anterior de GPT, pero la diferencia ahora es que permite ejecutar el código que genera en un entorno local, de tal manera que si hay algún error en dicho código, es capaz de detectarlo y modificarlo. Ya no es como antes, que si el código no funcionaba, yo lo tiene que ejecutar en un entorno diferente, en un entorno propio. Si había algún error, tenía que reportar a ChatGPT dicho error para que estableciera las correcciones, modificaciones pertinentes. Ahora, como digo, directamente se puede autocorregir, lo cual eso le da una potencia enorme. También permite analizar y establecer hipótesis sobre un conjunto de datos. Esto está íntimamente relacionado con lo que es la ciencia de datos y de hecho es capaz de trabajar con los métodos de Machine Learning, como son por ejemplo la regresión, la clasificación de datos o incluso el clustering o agrupamiento, que serían métodos de Machine Learning no supervisados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este vídeo? Pues me voy a centrar en un archivo que contiene un conjunto de datos y vamos a visualizar dichos datos y vamos a establecer una serie de hipótesis sobre él. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer clic sobre Code Interpreter. Vemos que en la parte inferior aparece ahora un botón con el signo más, lo cual nos va a permitir añadir un archivo. El archivo que nosotros pues vamos a analizar, sobre el que vamos a establecer hipótesis. Hacemos clic sobre él y abrimos el archivo prueba. Este archivo, bueno, antes de adelantar nada, vamos a decirle que me haga una descripción del contenido. Describe el contenido del archivo. Bien. Bueno, pues está trabajando y ahora pues nos va a decir que se trata de un archivo de Excel, ¿vale? Que contiene una sola hoja y nos está diciendo que está compuesto por estas columnas. Problema 1 a problema 8, contiene esas 8 columnas. Dice que cada una de estas columnas parece representar calificación obtenida en distintos problemas. Y luego tenemos otra columna que se llama calificación total, que parece ser la suma de las calificaciones de los problemas individuales de cada fila. Eso es correcto. Voy a explicar de qué se trata con un poquito más de detalle. Se trata de las calificaciones registradas en la corrección de un examen que realizó un grupo numeroso de alumnos, que constaba de 8 problemas, de los cuales el alumno tenía que elegir 4. Cada uno de ellos se podía puntuar hasta un máximo de 2,5 puntos. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso nos está diciendo que hay en las filas, pues nos vamos a encontrar celdas que están vacías. Lo primero que le vamos a decir es que quiero visualizar, vamos a decirle que crea un gráfico de boxplot con las columnas, con las 8 primeras columnas, con las 8 primeras columnas. Le vamos a indicar también que la orientación sea vertical, y el valor mínimo de la I
sea menos 0,5 y el máximo de 3, ya que las puntuaciones hemos comentado que varían entre 0 y 2,5. También, bueno, podríamos dejarlo así sin más. También le podría indicar incluso si quiero utilizar alguna librería en concreto para visualizar estos gráficos, pues sería el momento de indicarlo. Entonces le voy a decir que utiliza la biblioteca Seaborn. Voy a poner esto bien, utiliza la biblioteca Seaborn. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Bueno, pues estos gráficos de boxplot, que aquí también se les llama diagrama de cajas y bigotes, lo que nos representan son estas cajitas donde, bueno, el gráfico lo ha hecho perfecto, donde estas cajas nos indican dónde se encuentran concentrados el 50% de las calificaciones, por ejemplo, en este caso del problema 1. Aquí estaría el 50% de las calificaciones del problema 2, del problema 3, etcétera, hasta el problema 8. Esto significa, por ejemplo, que el problema 8 es el problema que mejor han respondido los alumnos, aquellos que eligieron el problema 8. La barrita horizontal que tenemos en medio de la caja nos indica la mediana, el valor mediano, que sería el valor que deja el 50% de las calificaciones a la izquierda y el otro 50% a la derecha. Es justo el valor que está en medio. Entonces vemos, por ejemplo, que las calificaciones del problema 8, el 50% están entre 1,75 más o menos, que sería la parte inferior del rectángulo, hasta 2,5. El problema que peor se dio entre los alumnos fue el ejercicio, el problema 4, donde la calificación más baja fue de 0 y la calificación más alta fue de 1. Bueno, aquí tenemos un valor aislado que es el 2,5. Parece que hubo algún alumno que lo hizo completamente bien, pero aquí tenemos que la inmensa mayoría, como podéis ver, se encuentra entre 0 y 1. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pedirle ahora, esta sería cómo han resuelto las calificaciones obtenidas cada uno de los problemas, este grupo de alumnos. Ahora le vamos a pedir que nos represente un gráfico con la distribución de la calificación total, porque insisto, esto se trata de calificaciones individuales en cada uno de los problemas. Entonces le vamos a pedir, crea un gráfico de curva de densidad con los valores de calificación total. Bien. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo se dieron este examen entre el grupo de alumnos. Vemos, bueno, además aquí ya me lo está interpretando, me dice que aquí está el gráfico de la curva de densidad de las calificaciones totales y muestra la distribución de estas calificaciones, ¿vale? Entonces vemos cómo hay un grupo de alumnos que obtuvieron una calificación que estaba en torno a 3, entre 3 y 4. Luego hubo menos alumnos con una calificación entre 6 y 8 y hubo un repunte nuevamente entre alumnos que sacaron muy buenas notas. ¿Vale? Entonces vemos que hay aquí un grupo de alumnos con muy buenas notas y la mayoría pues se concentra en esta parte de la gráfica que cuanto más alta es, pues nos indica que hay una mayor concentración de calificaciones en esta zona. ¿Vale? Bueno, vamos a pedirle ahora que me construya la matriz. Construye la matriz de correlaciones. Bueno, pues el problema 1 con el problema 1 la correlación es perfecta, es 1, pero lo que más nos interesa es la correlación entre cada uno de estos problemas con la calificación total.
Digamos, cómo ha influido la calificación obtenida en el problema 1, en qué medida ha influido la calificación obtenida en el problema 1 sobre la calificación total. Esto significa, aquí por ejemplo tenemos una correlación alta, significa que aquellos alumnos que realizaron bien el problema 1 finalmente obtuvieron una calificación alta en total. Aquellos que realizaron mal el problema 1 obtuvieron una calificación baja en la calificación total, porque esta correlación es positiva, lo que nos indica que para valores altos de la columna problema 1 le corresponden valores altos de la calificación total. Esto lo vamos a ver ahora mucho mejor en un gráfico de dispersión. Bueno, vamos a pedirle esto que lo tenemos aquí en esta tabla, que me lo muestre en un gráfico de mapa de calor. Le voy a decir que crea un mapa de calor a partir de la tabla de correlaciones. Bueno, pues ahora nos va a mostrar esta misma tabla, pero de una forma mucho más visual, de tal manera que ahora aquí sí que se aprecia con claridad. Bueno, aquí vemos cómo se correlacionan los problemas entre sí, cada uno de los problemas, que para nosotros no tiene mayor interés, pero sí tiene interés la forma o cómo ha influido las calificaciones de cada uno de estos problemas en el resultado final. Por ejemplo, la forma en que se correlaciona el problema 1 con la calificación total nos da un coeficiente de correlación de 0,74, que es alta. El problema 2 se correlaciona mucho mejor. El problema 3, 0,78. El problema 4 es el que peor se correlaciona. Y vemos que el que mejor se correlaciona es el problema 7, ¿vale? Que tenemos un coeficiente de correlación próximo a 0,9, en este caso de 0,89. Bueno, pues la vamos a pedir que para ver esto con claridad, que vamos a pedirle que crea un decirle diagrama gráfico de dispersión con las columnas problema 7 y calificación total, que son las correspondientes a este valor de aquí, a esta correlación tan alta. Bueno, pues ahora nos va a representar una nube de puntos con cada una de las calificaciones y vamos a ver cómo efectivamente para valores bajos del problema 7, que varía entre 0 y 2,5, le corresponden valores bajos en general de la calificación total. Aquellos alumnos que obtuvieron una calificación alta en el problema 7 obtuvieron también una calificación alta en una calificación total alta, ¿vale? Bueno, vamos a decirle que me represente la recta de regresión. Representa en el mismo gráfico la recta de regresión. Pues aquí vemos cómo efectivamente la correlación es alta y además directa, es positiva, como para valores altos del problema 7 le corresponde a los valores altos de la calificación total, y a partir de la ecuación de esta recta, que se la podemos pedir, escribe la ecuación. Bueno, pues nos dice: lo siento, parece que hay un error debido a la diferencia en la cantidad de datos disponibles para el problema 7 de la calificación total, debido a los valores faltantes. Efectivamente, ¿qué ocurre? Que todos los alumnos tienen una calificación total, pero no todos los alumnos respondieron el problema 7, es decir, hay datos faltantes. Entonces, el sistema, la herramienta me está indicando este problema y al mismo tiempo me está diciendo
que es posible, la forma de solucionarlo es posible eliminar aquellas filas donde falte la calificación del problema 7 para obtener la ecuación de la recta. Y me pregunta si me gustaría que procediera de esta forma. Le indico que sí y nos va a dar ahora la ecuación de la recta. Bueno, pues esta es la ecuación de la recta. Y ya con esta recta pues podríamos hacer predicciones. Ya podríamos decir, pues para un alumno que ha sacado un 1,25, porque aquí tenemos en el eje X, tenemos la calificación obtenida en el problema 7 y en el eje Y, pues la calificación total. Pues esto me permitiría hacer una predicción, típico problema que resuelven los alumnos en bachillerato. Nos dan una calificación para el problema 7 y esto nos daría una predicción para la calificación total de este alumno, ¿vale? Bueno, pues vamos a pedirle ahora que vamos a fijarnos en otra variable de las que tenemos aquí donde haya una correlación alta. Hemos visto que teníamos el problema 7, tenemos una correlación muy alta y la que le sigue es la del problema 5, que tiene una correlación de 0,82. También el problema 2, pero vamos a darle el problema 5, por ejemplo, ¿no? Entonces le vamos a pedir ahora que elabore, que crea un diagrama de dispersión, diagrama con las columnas problema 7, problema 5, vamos a copiarlo y pegarlo, será un poquito más rápido, control C, problema 5 y calificación total. Bueno, pues ahora me debe de representar una nube de puntos en el espacio, en un sistema de coordenadas tridimensional. Aquí vemos que nos ha representado en el eje X el problema 7, en el eje Y las calificaciones tienen el problema 5 y en el eje Z la calificación total. Y ahí tenemos la distribución de las calificaciones, ¿vale? Vamos a pedirle que me represente también el plano de regresión. Vamos a pedirle representa en el mismo gráfico el plano de regresión. Vale, está diciendo que necesita la biblioteca de NumPy. Estará corrigiendo también el problema anterior de los datos faltantes. Y una vez que haya corregido estos problemas, que es lo que decía, ahora ya no me reporta el error, sino que directamente él se da cuenta de que ha habido un error y lo corrige automáticamente para mostrarme la solución. Y ahí pues tenemos el diagrama anterior, pero ahora viene acompañado de ese plano de regresión. Vale, vamos a decirle que realiza un ajuste de regresión polinómica. Vamos a ver si lo ha interpretado correctamente. La verdad es que no le da demasiados detalles. Espero que interprete. Vale, si para realizar una regresión polinómica, primero necesito saber el grado del polinomio que te gustaría ajustar. Vale, proporciona el grado del polinomio. El grado del polinomio, el grado del polinomio igual a 2. Columnas. Vamos a indicarlo otra vez lo de las columnas para que no tenga la menor duda. Tenemos por aquí. Bueno, vamos a ver columnas aquí. Control C. Vamos a poner aquí columnas, control V.
La primera columna problema 7, calificación total. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, pues ahora en vez de ajustar a través de un plano, pues le hemos pedido que lo ajuste a través de un polinomio de grado 2. Entonces vamos a ver la forma, vamos a ver si es capaz de representarlo. Bueno, y ahí tenemos el plano. Ahí tenemos la superficie, perdón. Dice, aquí está el gráfico de dispersión tridimensional de las calificaciones de problema 7, problema 5 y la calificación total, ¿vale? Con un polinomio de grado 2. Le voy a decir que escriba la ecuación de dicho polinomio. Escribe la ecuación del polinomio. Porque lo ha representado, pero quiero conocer exactamente cuál es esa ecuación. Este es el polinomio que ha calculado. Y está ahora mismo determinando los coeficientes. Es problema que dé algún error, porque me diga lo de los datos faltantes. Ah, pues no, lo ha calculado directamente. Este es el polinomio que ha utilizado para realizar esta gráfica, ¿vale? Bueno, aquí no le pedimos la gráfica del plano. Bueno, y aquí tenemos la gráfica del polinomio de grado 2, ¿vale? Bueno, pues a partir de las calificaciones del problema 7, que sería x1, las calificaciones del problema 5, que sería la del eje Y, pues ya podríamos hacer predicciones sobre la calificación total. Bien es cierto que cuanta más información tengamos, es decir, cuantas más valores predictivas utilizamos, la predicción debe ser mayor, ¿vale? Bueno, vamos a pedirle ahora que utilice los métodos de Machine Learning de aprendizaje automático para hacer las predicciones, ¿de acuerdo? Porque esto era lo que hemos visto hasta ahora, esto es matemática sin más, y ahora a partir de este momento le vamos a decir que entrene un modelo de regresión lineal, entrena un modelo de regresión lineal, las columnas problema 7 y calificación total. Bueno, he dicho que entrene un modelo. Ahora mismo va a crear el constructor, lo que hace el modelo propiamente, ¿vale? Y me dice que la ecuación de regresión para la regresión frente a la regresión total tal, ¿vale? Esto significa que este es el modelo que ha construido. Representa en un gráfico las curvas de densidad de la calificación total real del conjunto de prueba, del conjunto de prueba, la curva de densidad de los valores de la predicción del conjunto de prueba. Bueno, cuando entrenamos un modelo, ya sabéis que se coge el total de la muestra, una parte se dedica a entrenar el modelo y luego el resto se utiliza para testar, para probar el modelo. Y eso nos va a permitir saber si el modelo es fiable para realizar predicciones. Eso es lo que nos está explicando. Y aquí nos está diciendo los pasos que va a realizar. Dice, ¿te parece bien que utilicemos el 80% de los datos para el conjunto de entrenamiento? Le digo que sí. Es lo habitual. Bueno, pues ahí está haciendo ahí un montón de cosas, ¿vale?
Se ve que es justo en este momento cuando ha creado el modelo. Ya lo ha entrenado. Y ahora va a comparar las calificaciones, ¿vale? Bueno, esto está genial. Por una parte tenemos las calificaciones la calificación total real, ¿vale? Que sería el clarito, y la calificación total predicha, que sería el que tiene la tonalidad un poquito más oscura. Entonces vemos que se ajusta casi perfectamente. Es decir, eso significa que solamente con la calificación del problema 7 ya tendríamos una variable predictora bastante fiable para llevar a cabo nuestras predicciones sobre la calificación total. Pero vamos a pedirle ahora que me cree un modelo que sea de regresión lineal múltiple. Es decir, le vamos a pedir que me haga esto mismo, pero utilizando ahora con dos variables predictoras. Entonces, si antes le pedí que me represente, bueno, vamos a pedirle aquí, vale, que entrene un modelo de regresión lineal múltiple, vale, entrena. Bueno, aquí le voy a pedir que me calcule, calcula el coeficiente de determinación que me permite medir la bondad del ajuste, o sea, lo bueno que es el ajuste. Este coeficiente, como sabéis, varía entre 0 y 1. 0 significa que el ajuste es muy malo y 1 significa que el ajuste es muy bueno. Calcula el coeficiente de determinación del modelo anterior. Bien, y entonces me va a decir que coeficiente de determinación o r cuadrado para modelo de regresión lineal simple basado en problema 7 y calificación total es de 0,34. Bueno, pues ahora vamos a pedirle que construya un modelo de regresión múltiple con las variables problema 7, problema 5 y calificación total. Representa en un gráfico lo mismo que le dije antes. Entonces dice, aquí está el gráfico de la curva de densidad de las calificaciones totales reales frente a las calificaciones totales predichas en el conjunto de prueba, utilizando un modelo de regresión lineal múltiple con las calificaciones problema 7 y problema 5 como predictores, las variables predictoras, correcto. Nuestra variable objetivo es la calificación total. Entonces, le vamos a pedir que me calcule ahora el coeficiente de determinación del modelo anterior. Y ahora fijaos cómo hemos mejorado, ¿vale? Es de 0,84, mientras que antes teníamos un 0,30 y tanto. Es decir, yo a partir del problema 5 y del problema 7, con estas dos variables predictoras, voy a tener una fiabilidad muy alta a la hora de predecir la calificación total que ha obtenido un alumno. De hecho, se lo voy a preguntar. Utilizando este modelo, este último modelo, ¿me puedes decir cuál es la calificación, cuál es la predicción de calificación total de un estudiante que ha obtenido
una puntuación de, como son 2,5, imaginaos que en el problema 2, puntuación de 2 en el problema 7 y una puntuación de 2,5 en el problema 5. Es decir, ahora yo sé que un alumno ha sacado un 2 en el problema 7 y un 2,5 en el problema 5. ¿Cuál es la nota que cabe esperar que obtenga la calificación total, que obtenga este alumno? Insisto, ha tenido que responder 4 problemas. Solamente conocemos, en este caso nos dan 2 de las calificaciones. Si tuviéramos las 4, podríamos decir con ese título la calificación obtenida. Pero solamente disponemos de estas 2 calificaciones. Bueno, pues este modelo nos dice que la calificación esperada para este estudiante es de un 8,55. Me dicen que es solamente un pronóstico, ¿vale? Que la calificación total real puede variar. Y esto me lo dice con una fiabilidad de un 84%, ¿vale? Bueno, pues esto es una demostración de cómo funciona esta nueva herramienta, esta nueva funcionalidad que le ha añadido OpenAI a ChatGPT en su versión premium. Gracias por escuchar.